¿Quieres saber cuál es mi opinión sobre el asesino y violador serial Richard Choque? Quédate en este programa que hoy hablaremos sobre los asesinos seriales y cómo identificarlos. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este programa. Mi nombre es Juan Carlos Rocabado, soy abogado de profesión y además estudiante de la carrera de Criminología y Criminalística de la Universidad Tecnológica Latinoamericana de México. Hoy hablaremos sobre las conductas psicopáticas y los asesinos seriales, pero particularmente tocaremos el caso del violador en serie y asesino Richard Choque Flores, esta persona que ya fue en un momento incluso condenada a 30 años de presidio sin derecho a indulto en la gestión 2013, pero en función a una red delincuencial entre jueces, abogados, médicos y personal del juzgado de Ciudad del Alto, el sujeto estuvo libre por mucho tiempo y durante ese interín de tiempo aprovechó esto para captar más víctimas y por supuesto llegar a desenlaces fatales. Tiene hasta el momento 4 personas fallecidas, las cuales hubieran sido incluso enterradas en la vivienda de este asesino serial, y otras 77 víctimas de agresión sexual. Vale decir que la conducta de esta persona estaba enmarcado no solamente dentro de el hecho de buscar satisfacerse sexualmente de sus víctimas, sino también en otros casos, por ejemplo en el caso de las personas que han sido victimadas, pedir a cambio de la libertad de estas personas elevadas sumas de dinero. Entonces, al margen incluso de cometer delitos sexuales, esta persona también sacaba un rédito en familias de las personas que mataba. Al final, primero las mataba y después pedía recompensa por ella. Y es en función a esto que justamente llega a descubrirse este hecho. Y por eso es que debemos analizar diferentes textos dentro de este caso. Primero, el sujeto es un varón de 32 años de edad. El sujeto tiene el antecedente de que, según informa incluso en los medios de comunicación, pudo haber sido agredido él sexualmente en su niñez por un familiar cercano. Por otro lado, también dentro de la descomposición del perfil criminológico, es una persona que tiene cierto conocimiento sobre los institutos de formación castrense, militar y policial, a tal punto que incluso él mismo, para cometer los hechos delictivos, usaba vestimenta policial, haciéndose pasar por funcionario de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, la FELC-N, y justamente trataba de implantar evidencia en sus víctimas, a las cuales las captaba mediante redes sociales. Entonces, estos son puntos importantes en la descomposición del perfil criminológico. Tenía, por supuesto, un modus operandi que tiene que ver con la captación de víctimas a través de redes sociales. El iter criminis empezaba con esa captación de personas, de mujeres, entre ciertos rangos de edad, particularmente mujeres muy jóvenes, que con seguridad el rango de edad estaba entre los 18 seguramente hasta 25, 26 años. Y una vez captadas las víctimas, en el caso de las agresiones sexuales, intimidaba y trataba de alguna forma sacar ventaja de su posición supuesta de funcionario policial, exigiéndoles dinero o chantajeándoles para poder mantener relaciones sexuales no consentidas con sus víctimas. Y por otro lado, en el caso de las jóvenes, se dice que en algún momento también hubieran sido captadas con ofertas de ayudarles a poder ingresar a institutos de formación militar, o también ofreciéndoles trabajo en algunos casos, o en el caso incluso de haber cometido el delito contra su propio primo, se indica de que hubiera sacado una ventaja económica de la familia de su primo, de ayudarle a ingresar también a un instituto de formación militar. Y posteriormente, pese a que él hubiera matado a estas 4 víctimas, como ya decía hace rato, trataba de sacar una ventaja económica de las familias quienes sustentaban su modo de vida. Entonces, estamos hablando de estas características que hacen ver
que esta persona no tenía ningún grado de empatía con sus víctimas, ya que en base a una conciencia bastante manipuladora, trataba siempre de sacar algún tipo de ventaja para sí. Ahora bien, vamos a analizar en realidad cuáles son los conceptos doctrinales de estas conductas. Por ejemplo, si es que analizamos el concepto de lo que es la psicopatía, nos encontramos con que la psicopatía es una alteración de la personalidad caracterizada principalmente por el narcisismo. Vale decir, esa conducta ególatra que además lleva a la impulsividad y también a conductas de pretender controlar a los demás. Quieren tener siempre el control de la situación y de esta forma incluso llegar hasta manipular a sus víctimas. Esto también de alguna forma suele ser confundido con la sociopatía. Recordemos que se dice estadísticamente de que en una sociedad por lo menos el 1% de esta sociedad es propensa a la psicopatía o tiene alguna forma de psicopatía, porque la psicopatía es una alteración de la personalidad ya descrita en el manual de la Asociación de Psicología de América, en el manual APA, en el DSM-5 particularmente, y debemos establecer de que este 1% en función característica y estadística tendría psicopatía, pero no necesariamente todo este 1% llega a ser asesinos seriales. Existe un cúmulo de elementos que pueden hacer propensa a una persona a ser un asesino serial o un violador serial. Por otro lado, debemos diferenciar. Primero hablamos de la psicopatía, ahora vamos a hablar de lo que es la sociopatía, que no son, por más de que parezcan, pero no son términos iguales. La sociopatía es un trastorno mental caracterizado por una alteración de la personalidad que implica un comportamiento antisocial, vale decir, la forma de evitar el contacto social, el aislamiento social. También se define a los que son sociópatas como asociales o antisociales desde una perspectiva más científica. Existen, como decíamos al principio, diferentes formas de ver las psicopatías. Existen psicópatas codiciosos, explosivos, en este caso un psicópata malévolo o psicópata desalmado, que no tiene ningún tipo de empatía con las víctimas, y característica fundamental de este psicópata desalmado, que sería el caso de Richard Choque Flores, que tienen justamente una carencia de compasión, una carencia de empatía, una carencia de vergüenza, también una carencia de pudor o cualquier tipo de arrepentimiento en cuanto a su conducta. No tienen una conciencia moral, vale decir, ven a las víctimas solamente como instrumentos para conseguir lo que ellos quieren o lo que ellos necesitan en su momento. Muchas veces se nota la frialdad en la mirada. Sus actos además se caracterizan en muchos casos por ser agresivos y violentos cuando ellos creen tener el control de la situación. Y es justamente de que estos elementos han tratado de ser explicados y han tratado de ser abordados desde la psicología criminal ya desde incluso los años 60. Y particularmente en los años 60 existe todavía una teoría que habla sobre el comportamiento de la infancia, sobre elementos típicos en las personas que tienen conducta psicopática en la adultez. Entre ellas, ¿cuáles son las características de la tríada de McDonald? Por ejemplo, la piromanía, la tendencia a incendiar cosas, a quemar objetos. Posteriormente, la crueldad hacia los animales, el sufrimiento que les infligen muchos niños de manera hasta bastante macabra hacia los animales, también haría ver de que existe una falta de empatía, una falta de poder diferenciar el dolor o poder ser empático con el dolor del otro. Y por último, existiría otra característica, la enuresis, que es justamente esa cualidad de micción en las noches, en cuanto a los pequeños que llegan a manchar sus camas con orín en las noches, y
alargar por muchos años en su niñez, y estos serían los aspectos relacionados a la triada de McDonald. Bueno, esta teoría de John Marshall McDonald todavía sigue en debate, no es algo plenamente comprobado, todavía no tiene toda la aprobación científica necesaria, pero es uno de los primeros intentos por querer identificar las conductas criminales. Por otro lado, es importante mencionar de que no se puede identificar a simple vista a una persona que pueda tender o pueda ser tendiente a ser un asesino serial. Un psicópata serial, un psicópata desalmado incluso, pueden ser personas neurotípicas, vale decir, entre comillas, normales. Pueden tener incluso un alto carisma porque esas justamente son sus características. Es complicado, muy difícil llegar a identificar a simple vista a este tipo de personas. Bueno, la Universidad de Birmingham, en el estado de Alabama, Estados Unidos, ha establecido ciertas conductas que son coincidentes entre los asesinos seriales que pueden ser de alguna forma una forma de alarma para darnos cuenta quién es más tendiente a tener esta conducta serial. Vamos a describirlas una por una. Primero, la obsesión con el poder. Están absolutamente obsesionados con el poder, el control, la forma de dominar a otras personas, la forma de intimidar al resto. Existen estas características en varios asesinos seriales. Otro aspecto mencionado por esta universidad es que los asesinos seriales son personas manipuladoras. ¿Esto qué quiere decir? Esto tiene que ver mucho con lo anterior. Manipulan a la gente. Tienen esta cualidad de poder engatusar a las personas e incluso a poder forzarlas a hacer ciertas cosas, a convencerlas, a manipularlas, a engatusarlas. Además, una tercera característica de estas personas es que son egoístas, profundamente egoístas. En el mundo no existe más personas que ellos mismos. No sienten empatía con familiares, no sienten empatía con amigos, no sienten empatía con sus víctimas y solamente ellos se ven como el centro del mundo. Son absolutamente egoístas. Otra característica, la cuarta, que establece esta universidad, es que saben usar las emociones de las víctimas en contra de ellas. O sea, eso tiene que ver mucho con la manipulación. Y es que estas personas entienden, comprenden y analizan el comportamiento de los demás. Se dan toda la tarea de planificar sus actos delictivos justamente analizando el comportamiento de la víctima, pero no sienten una empatía con ellos. Un quinto elemento es que son bastante activos en la comunidad y hasta considerados como buenos vecinos. Pueden ser hasta personas solidarias, las cuales en esa actitud de solidaridad, de actividad dentro de la comunidad, dentro de su barrio, puedan estar identificando y seleccionando potenciales víctimas para sus delitos. Entonces, no todo, obviamente, lo que se dice dentro de este estudio de la Universidad de Birmingham puede ser coincidente en todos los casos, pero nos da por lo menos un parámetro para establecer ciertas conductas. Ahora, es importante identificar estas conductas dentro de una sociedad por parte de las mismas autoridades, por parte de quienes deberían prevenir los delitos. Claro que sí, es muy importante. El trabajo de psicólogos, criminólogos, criminalistas, la policía, Ministerio Público, Ministerio de Gobierno, todas las unidades de seguridad ciudadana en cada rincón de este país tienen que preocuparse justamente por estos hechos. Y aquí hay un trasfondo que es mucho más crudo y cruel. ¿Por qué asesinos seriales y violadores como este sujeto de nombre Richard Choque Flores llega a captar víctimas mediante redes sociales? Justamente por el alto nivel de desempleo, por la carencia de oportunidades en cuanto a trabajo, en cuanto a estudio y por supuesto también
esa fragilidad emocional en muchos casos de las víctimas que son jóvenes, que vienen en muchos casos de familias fracturadas, disfuncionales. Y lastimosamente de esto no hablan las autoridades políticas, porque son temas que ellos deberían resolver de alguna forma, pero no lo hacen y prefieren atacar directamente al delincuente una vez de que ya ha matado a personas, de que ya ha sido consumado el hecho delictivo. Y el hecho de pedir penas cada vez más y más y más altas no van a atacar el problema inicial, porque gracias a que exista pobreza, a que exista corrupción, a que existan elementos negativos en la sociedad como una deficiente educación, como por ejemplo la falta de oportunidades para muchos jóvenes, van a hacer que sigan existiendo víctimas de personas tan nefastas y tan desalmadas como este sujeto. Existe una tarea social pendiente. No solamente identificar a los asesinos, no solamente llevarlos ante la justicia y hacer que se cumpla una pena efectiva por el delito cometido, sino también prevenir los hechos a raíz de evitar que existan víctimas potenciales de estas personas. Y es por eso que este programa tiene esa intención: informar para prevenir, porque es mucho mejor prevenir antes que curar. Ese es el dicho popular. Si este video te gustó, puedes suscribirte a este canal, puedes dejar un like, un me gusta, y estaremos en otra oportunidad hablando de temas que tienen que ver con el derecho, con la ciencia criminológica y con la ciencia criminalística. Nos vemos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Juan Carlos Rocabado. Hasta pronto.